Bien, como lo prometido es deuda, vamos a intentar resolver un problema de BAU, de la BAU de 2019, de equilibrios ácido-base. Bien, el enunciado es el siguiente. Calcula el pH de las siguientes disoluciones. Apartado A, una disolución de hidróxido de calcio, 0,02 molar. Y apartado B, una disolución acuosa de cianuro de hidrógeno, ácido cianhídrico, 0,2 molar. Nos da la constante de acidez, que es bastante pequeña, del ácido. Como ven, son dos apartados que no tienen que ver uno con el otro, es decir, son dos problemas en uno. Empecemos, por tanto, por el apartado A, por el primer problema. Se trata de el hidróxido de calcio. Recuerden que hay bases y hay ácidos que son fuertes o muy fuertes y prácticamente no tienen constante. Es decir, la constante no es que no tenga, es que es casi infinita. Por lo cual significa que las disociaciones o las reacciones de ácido-base no hay equilibrio, están totalmente desplazadas hacia la derecha. Es el caso de los hidróxidos de los alcalinotérreos, igual que de los alcalinos. Por eso no nos dan la constante de equilibrio, es decir, la constante de basicidad de esta base. Por tanto, en este caso este hidróxido, que es una base fuerte, más que un equilibrio, no existe un equilibrio, lo que hay una reacción de disociación. El hidróxido de calcio se disocia en sus iones, que sería el ion calcio 2 más y el ion OH menos. Ajustando la reacción nos sale que aquí va el doble de OHs que de la proporción que hay de calcio y del hidróxido de calcio, ¿no? Ven aquí el 2 para ajustar la reacción. Para resolver este problema podemos hacer un pequeño balance, pero muy sencillo, que sería la concentración inicial, la de partida, 0,2, no hay nada de calcio ni nada de OH-. Una vez que se alcanza o se reproduce la reacción, se ha gastado todo el dióxido de calcio, por eso al final aquí hay 0 y solamente quedan los iones, que sería en la misma proporción 0,02 molar de calcio y el doble, por estar aquí este 2, el doble de 0,02, es decir, esto va a dar 0,04 molar, es la concentración de OH-. Bien, ¿qué nos piden? ¿Qué realmente nos están pidiendo? Nos están pidiendo que calcule el pH. Bueno, podríamos ir directamente a calcular el pH, pero sería mucho más corto calcular primero el pOH, ya que directamente ya tenemos la concentración de OH-. Si lo entendemos, sería el primer paso es calcular el pOH. El pOH sería el menos logaritmo en base decimal, en base 10 de la concentración de OH. Como esa concentración es 2 por 0,02, es decir, 0,04, acogemos una calculadora y hacemos las operaciones correspondientes, hallamos el logaritmo, le cambiamos de signo y nos da un valor de 1,40. Ese sería el pOH. Ahora fácilmente con el pOH podemos calcular el pH. Recuerden que si a 14 le restamos el pOH, sale el pH. En otras palabras, la suma de pH y pOH siempre va a sumar 14. Aquí tenemos las operaciones. A 14 le restamos el pOH, así a 14 restamos 1,40 y nos sale 12,60. Es un pH bastante básico. Recuerden que todo por encima de 7 es un pH básico, por debajo de 7 es un pH ácido. Y en este caso se trata de 12,60. Casi llegando al máximo. Recuerden que el máximo que puede tener el pH es 14 y el mínimo 0. Bien, ya tenemos entonces, digamos, el primer apartado, el apartado A. Pasamos al apartado B, que sería realmente un nuevo problema. En este caso, si lo leemos, se trata de una disolución acuosa de cianuro de hidrógeno, es decir, de ácido cianhídrico, 0,2 molar inicialmente, que tiene una constante de acidez bastante pequeña, es decir, como hay una acidez, hay una constante de acidez, es bastante pequeña, tenemos que hacer un equilibrio y tenemos que plantear el equilibrio. En este caso sería el equilibrio que está aquí escrito, como lo ven ustedes, tenemos el ácido cianúrico que reacciona con el agua, daría ácido cianuro, perdón, ion cianuro y ion hidróneo. Según Prost y Lowry, lo que ocurre es lo siguiente, lo recordamos. El ácido cianhídrico actúa como ácido, evidentemente, cediéndole un protón al agua. El agua actúa como base, captando ese protón. El ácido cianhídrico, al perder el protón, se convierte en el ion Cn-, ion cianuro. Y el agua, al captar el protón, se convierte en el ion H3O+, ion hidróneo. Hay que plantear, como en todos los problemas de equilibrio, el balance que hemos hecho siempre. Se puede poner con distintas palabras. Bueno, en este caso, por ejemplo, podría ser la concentración inicial
las concentraciones que se gastan o se forman, o la concentración que se disocian o se forma, da igual como lo llamemos, y las concentraciones en el equilibrio. Recuerden que el agua no lo vamos a tener en cuenta, ya que no interviene en la constante del equilibrio, por lo tanto solo vamos a tener en cuenta el ácido cianhídrico, el ion cianuro y el hidronio, y vamos a plantear el balance. Recuerden que las cantidades que se gastan se restan y las cantidades que se forman se suman. Así el balance podría ser como el siguiente. Se puede escribir de otra manera. Aquí lo estamos haciendo directamente con X. Se podría hacer también utilizando el término de alfa, es decir, el grado de disociación, pero eso, desde mi punto de vista, es más útil cuando me dan eso, el alfa como dato, o cuando me lo van a pedir. En este caso no es ni me lo dan ni me lo piden, con lo cual es más fácil utilizar lo que hemos hecho en el equilibrio, que la X. ¿Qué significa esto? Sería cantidades iniciales o concentraciones iniciales, 0,2 del ácido cianhídrico, nada de cianuro, ni nada de ion hidronio. Cantidad que se gasta o se disocia, se gasta de este. ¿Cuánto se gasta? No lo sabemos, X. Le hemos puesto un menos porque se está gastando. Se forman de los productos. Según la proporción que me da la ecuación, se va a formar la misma proporción de cianuro que de ion hidronio y del ácido cianhídrico que teníamos, ¿no? Porque es 1 a 1 según la reacción. Por tanto, si de aquí se han gastado X, aquí se formarán X y de aquí se formarán X. ¿Qué es lo que queda en el equilibrio? ¿Qué concentración queda en el equilibrio? Bueno, lo que había al principio del ion cianhídrico, del ácido cianhídrico, perdón, 0,2 menos lo que se gastó. Esto sería lo que queda en el equilibrio. En el caso del ion cianuro, no había nada, se formaron X, pues habrá una concentración de X en el equilibrio. Y lo mismo pasa con el ion hidronio. Bien, el problema va a consistir en calcular esta X. Cuando hagamos la X ya tendríamos la concentración de ion hidronio y con la concentración de hidronio ya podríamos calcular el pH. ¿A qué recurrimos? Bueno, al dato que me dan, a la constante. Pues a través de la constante podemos nosotros ahora calcular esa X. ¿Cómo? Pues aplicando la expresión de la constante y sustituyendo. Aquí tenemos la expresión de la constante, recordemos, K(A), constante de acidez, arriba van las concentraciones de los productos, en este caso ion cianhídrico y ion hidronio, elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico, 1 en ambos casos, y en la parte inferior, el único producto que interviene, que sería el ácido cianhídrico, elevado también a su correspondiente coeficiente estequiométrico. El agua está incluido allá dentro de la constante, no aparece en la expresión. Sustituimos X para la concentración de cianuro, X también para la concentración de ion hidronio y debajo 0,2 menos X. Todo esto va a tener un valor 6,2 por 10 menos 10, que es el valor de la constante. Si seguimos haciendo operaciones, nos va a salir una ecuación de segundo grado. Si se dan cuenta, al pasar esto para acá, nos va a salir x cuadrado, nos va a salir un valor con x, nos va a decir una ecuación de segundo grado completa, que se podría resolver y tenemos la x. Pero en determinados casos, como es este, cuando las constantes de equilibrio son muy pequeñas, ¿y cuando son muy pequeñas? Bueno, se pueden considerar muy pequeñas aquellas que sean inferiores a 10 a la menos 5. 10 a la menos 10 es inferior a 10 menos 5, pues claro, bastante inferior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una aproximación. ¿Cuál es la aproximación? Que, como la constante es muy pequeña, la x es un valor muy pequeño. Eso significa que si a 0,2 le resta ese valor muy pequeño, prácticamente va a dar 0,2. Si podría dar 1,99993. Eso es prácticamente, a efectos prácticos, 0,2. Entonces, haciendo esa aproximación, podemos eliminar aquí la x y dejar esto 0,2. ¿Ok? ¿Qué nos quedaría? Pues nos quedaría lo siguiente. Que al quitar aquí la x, porque se desprecia frente a 0,2, esto pasaría para acá multiplicando y nos quedaría que x cuadrado, que es este, es igual a 0,2 por 6,2 por 10 a la menos 10. Si hacemos la operación correspondiente de multiplicar esto, nos quedaría 1,24 por 10 a la menos 10. Es decir, x cuadrado es igual a 1,24 por 10 menos 10. ¿Cómo se resuelve esta pequeña ecuación de segundo grado? Se puede llamar así, que de hecho matemáticamente se llama así, es de segundo grado, pero es incompleta. Simplemente hallando raíz cuadrada en ambos miembros. Es decir, hallamos la raíz cuadrada en x cuadrado y nos sale la x, aquí la vemos, y la raíz cuadrada de 1,24 por 10 a menos 10 es 1,11 por 10 a menos 5. Es decir, que la x, resolviendo de esta manera muy cortita, sin tener que resolver una ecuación de segundo grado completa, nos sale que es 1,11 por 10 a menos 10. Esto es x. Si es x,
Esto corresponde a la concentración de cianuro, pero sobre todo lo que nos interesa en este caso a nosotros, la concentración de H3 o más. Es decir, la concentración de H3 o más, ¿cuánto vale? 1,11 por 10 a la menos 7 molar. ¿Esto que nos va a permitir? Hallar el pH. Para hallar el pH, ¿qué tenemos que hacer? Hallar el menos logaritmo de la concentración de H3 o más. Sustituimos aquí el valor 1,11 por 10 a la menos 5 y con una calculadora calculamos el logaritmo y lo cambiamos el signo. ¿Y cuánto nos da? 4,955, es decir, un pH inferior a 7 es un pH ácido. Con esto, pues queda prácticamente terminado el problema. Si tengo tiempo, intentaré buscar algún otro y ponérselo en formato vídeo. Tampoco quiero cansarlos de ponerles 25.000 vídeos en el aula. Aquí tenemos entonces este que se los había prometido. Y para cualquier cosa ya saben, pregunten en el foro de dudas del aula. Un saludo, nos vemos.